Yo me siento pues motivado en hablar de algunas cosas porque Jorge nos inquietó el viernes. Hace muchos años Jorge estaba predicando sobre los minerales que están en la Biblia. Ustedes saben que en la Biblia al final de ella hay minerales: oro, plata, piedras preciosas, perlas. Y a nosotros como cristianos nos debe de llamar la atención de que en la Biblia Dios nos hable de minerales. Muy pocos cristianos realmente le ponen atención a la palabra. Casi todos están distraídos en cosas infantiles. Casi todos los cristianos están ocupados en cosas pasajeras y hacen demasiado énfasis en cosas pasajeras y no tocan las eternas. Yo no estoy en contra de ningún cristiano, gracias a Dios. Pero por mucho tiempo, muchos años, yo me dediqué a predicar cosas que son pasajeras, porque se acostumbra uno. Por ejemplo, las iglesias, la mayoría solo andan predicando de la sanidad divina, de echar fuera demonios, de profecías y no tocan verdaderamente el espíritu de las personas. Y por eso las personas nunca cambian. Porque en la Biblia el hecho de que Dios al final de ella nos ponga una ciudad que está compuesta de puros minerales nos debe de hacer pensar. Quiero que me pongan ahí algún versículo porque siempre me gusta hablar con versículos. Eclesiastés 1:9. Fíjense lo que dice ahí. El gran sabio Salomón, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Y luego nos contesta lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Por medio de ese versículo nosotros sabemos que Dios tiene ciclos y las cosas siempre se están repitiendo. Pero cuando Jorge estaba hablando el día viernes acerca de los minerales y él decía, mírese usted ahorita aquí, pero mírese también en la Nueva Jerusalén, porque de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, la Nueva Jerusalén es una ciudad que sirve para entender cómo vamos a finalizar nosotros, qué vamos a finalizar siendo nosotros ante Dios. Vamos a ser una ciudad que es la esposa del Cordero. Pero no podríamos entender que somos esa ciudad enseñada de parte de Dios a nosotros por medio de minerales. No podremos entender eso si no sabemos que eso ya fue. Porque la Biblia dice que es lo que fue, lo mismo que será, porque la mayoría de cristianos está esperando que se manifieste esa ciudad. Y de hecho, pues Dios usa metáforas, alegorías, parábolas para darse a entender. Pero si nosotros somos descuidados, nosotros no vamos a poder captar qué es lo que Dios nos está diciendo. Porque en la Biblia aparece un mundo de minerales y Dios lo revela. O sea que antes que Dios creara a Adán y a Eva, Dios nos revela en su palabra que Él tenía una creación de minerales. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Sí se recuerdan? Podemos leerlo, ¿verdad? En Ezequiel 28, ¿verdad? Metámonos a Ezequiel 28. Ya les dije que si no me da tiempo a hablar de la amistad,
es porque esto es una introducción para poder hablar de la amistad. Porque todos nosotros tenemos que ser gente amistosa, tenemos que ser gente amable, tenemos que ser personas tratables. Pero para poder entender cómo se logra eso, porque muchos no lo tienen por naturaleza. Muchos son leones rugientes, son leones bravos, no son personas sensibles, no son personas que les guste la amistad. Mire cómo dice aquí en Ezequiel, porque yo quisiera explicarles un poquito, debido a que Dios nos puso aquí en este mundo a nosotros. Pero si no sabemos de dónde venimos, pues tampoco vamos a saber para dónde vamos. Y uno tiene que saber de dónde viene para saber para dónde va, ¿verdad? Entonces dice aquí a Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Fíjense que nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia cuidadosamente, porque en medio de todas las historias que Dios pone ahí de hombres y de familias, esconde su palabra profunda, esconde sus secretos. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Usted tiene que saber a qué se refiere la palabra de Dios como el príncipe de Tiro, porque en la palabra de Dios está, y antes de que sigamos ahí, vamos a ir a otro versículo para regresar otra vez a este, porque tenemos que unir el rompecabezas para tener un hablar secuente, un hablar sobrio, algo entendible. Y es Eclesiastés 5:8, y ahorita regresamos a Ezequiel 28, pero vayamos a Ezequiel para acuñar lo que estamos hablando. Dice: si a presión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto, ese es el presidente o el rey, vigila otro más alto, un ángel, un príncipe, pero uno más alto está sobre ellos. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta que por la palabra de Dios estamos en un universo tridimensional, en donde Dios, que es el único Dios verdadero, está sobre todo, pero Él controla a todos los príncipes, que son los ángeles, y los ángeles controlan a los presidentes y a los reyes. Por eso es que nos dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos, diciéndonos tranquilos. Dios te dice: tranquilo, yo soy el que controlo todo, aunque está en esta condición. Opresión de pobres y perversión de derecho, que ustedes saben que esa es la esfera de la corrupción aquí abajo. ¿Dices amén, Dani? Entonces, tenemos que entender que Dios es soberano y que el que está controlando todo aquí abajo es Dios, sea bueno o sea malo. Ahora, no nos debemos de confundir, ¿verdad? Porque debido a algo que sucedió en la esfera espiritual, es que aquí abajo resultaron dos voluntades. Pero antes de que hubiera una rebelión en los cielos, había una sola voluntad, y era la voluntad perfecta de Dios. Pero el día que un ser que fue creado, y por eso les dije que Adán y Eva no son la primera creación, y gracias a Dios que usted y yo hemos estudiado que cuando hablamos de creación tenemos que saber explicar de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque las creaciones son espirituales. Pero debido a que hay tanta enseñanza y tantas opiniones, a nosotros nos dicen que Adán y Eva fueron creados aquí en la tierra. Sin embargo, la Biblia no registra que esa verdad sea muy fehaciente. La Biblia registra que
Adán y Eva fueron hechos aquí en la tierra, no creados, hechos y formados. Entonces, para entender muchas cosas de la Biblia, nosotros tenemos que estudiar la Biblia muy profundamente, muy dedicadamente, muy responsablemente, con mucha dirección del Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que entender que Dios lo puso aquí a usted, pero que usted no está solo. Que usted en el mundo espiritual está alguien que está por usted, que es Dios, pero hay alguien que está contra usted, que son todos los principados y potestades. Y si eso fuera poco, ellos que son principados y potestades caídas, están controlando a los políticos, a los reyes y a los presidentes. Entonces nosotros como que estuviéramos en un sándwich, en el que nosotros somos los pobres, que sufrimos la opresión y la perversión del derecho y sin justicia. Entonces usted tiene que saber que, aparte de que estamos como sándwich, tenemos en contra de nosotros a Lais. Tenemos en contra de nosotros a unas... son ejércitos. Dice que son poderes en los lugares celestiales. Entonces nosotros tenemos que saber que al haber sido puestos aquí, this is not easy. This is not easy to be here. No es fácil estar aquí. Pero es bien bonito, ¿verdad? A pesar de que como sufrimos, como que ya nos volvimos masoquistas, porque nos gusta esta vida. It is a nice life. Es bonita la vida. Y sin embargo, imagínense ustedes que tenemos que luchar, porque miren lo que dice Efesios 6:12, para que veamos que no estamos hablando tonteras ni estamos tirando manotazos al aire, sino que estamos centrados en la Biblia. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que lo peor que nos puede pasar a nosotros es estar en contra de la gente. Fíjese que hay un ministerio que Dios nos ha encomendado a nosotros y dice que es el ministerio de la reconciliación. Pero nosotros como que no agarramos la onda. A nosotros nos gusta más el ministerio del diablo, el ministerio de acusar. Y por eso acusamos a todo el mundo. Mire, es raro el cristiano que no es acusador. Gracias a Dios que hay dos amenes, un cierto y un amén ahí. Un cierto chiquitito, cierto, y un amén. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta, porque a mí me impresiona mucho mi Dios. Y yo sé que ese es su Dios también, pero puede ser que usted no sea impresionado porque no tiene tratos profundos con Él. Pero cuando uno tiene tratos profundos con Dios, uno es impresionado por Dios. Regresemos a Ezequiel, porque mi carga es que usted entienda que su vida aquí abajo no es fácil. Quien quiera que crea que vivir aquí en la tierra es fácil, está muy equivocado. Y por eso muchos sufren, porque quisieran ver que todo les salga color de rosa. Y Jesús nunca nos engañó. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Fíjense pues, les dije que en medio de historias
naturales, Dios nos descubre su verdad. Aquí primero que todo Dios nos pone que hay príncipes. Y usted tiene que entender que cada vez que la Biblia habla de príncipes, está hablando de seres celestiales. Solamente que nos lo esconde por medio de un rey. Fíjese cómo dice el versículo 12 para que me entienda más. 28:12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Si alguien lee la Biblia dice, pero ¿por qué le dice príncipe arriba y por qué le dice rey abajo? Es que nos quiere Dios revelar las dos esferas. Nos quiere revelar lo que dice Eclesiastés 5:8, que hay uno que es alto, que es el que está sobre todos nosotros, rey o presidente, pero que hay otro más alto que está sobre él, el príncipe que gobierna al presidente y que le pone pensamientos. Es un ángel caído el que gobierna a Trump. Es un ángel caído el que gobierna a la Sheinbaum. O sea que ella, pobrecita, porque ella solo es una marioneta de el que verdaderamente está controlando México, que está entregado al diablo. ¿Verdad? Porque México fue entregado al diablo desde los aztecas. Los aztecas entregaron su tierra al diablo. Todos ellos, sus dioses eran serpientes. Y la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Ahora la llevamos de la patada porque está juzgando Dios la maldad de todos ellos, porque ellos maldijeron esa tierra. Pero no estén tristes, hombre. Yo tengo buenas nuevas para ustedes, hombre. Aunque nos entregaron con todo y tierra, hermano, la Pachamama, dice, la entregaron. Y es que es increíble, hermano, lo que sucedió en estas tierras antes de que usted y yo viniéramos. Es más, nosotros llegamos a una parte que se salvó porque vinieron hombres y mujeres que traían a Dios en su corazón y rescataron por lo menos Alaska, Canadá y las 13 provincias, y luego que gracias a Dios a Santana que vendió la otra parte para que no se enojen los mexicanos. Pero la entregó porque Dios quería rescatar mucho de esta tierra. Pero lo que es ya directamente entrar a México, Guatemala, Centroamérica y Sudamérica, ya encuentra usted a Quetzalcóatl, ahí encuentra, ¿cómo se llamaba? Si la serpiente de México es Quetzalcóatl, y la de Guatemala, serpiente voladora, y la de Sudamérica, algo como barucha, no sé cómo. Pero la cuestión es de que estamos como estamos porque hay una batalla que sucedió en los aires. En los aires hubo una caída y vamos a leerla pues. Vamos a regresar al versículo 3, Ezequiel 28 y versículo número 2, que ya lo entendió usted, dice que le hablaran al príncipe. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Fíjese, solo imagínese de quién nos están hablando. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones. Y usted sigue leyendo hasta el verso 10, y entonces usted se da cuenta que Dios
va a castigar a los príncipes, pero usa hombres para mostrarnos los pensamientos de ellos. Versículo 11, vino a mí palabra de Jehová: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Yo quiero que usted se vaya conmigo a la esfera de la eternidad pasada, donde Dios, su creación no era en un jardín vegetal, sino que su creación era en un jardín mineral. O sea que la primera creación de Dios eran personas o humanoides, yo no sé, que se vestían con trajes de oro, con trajes de piedras preciosas. Algunos dicen que solo es metáfora, pero leamos para que Dios nos abra nuestro entendimiento. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, y fíjese que este Edén que está ahí, dice que es el huerto de Dios. Ese Edén no es el Edén que está entre el Tigris y el Éufrates en Irak. Este Edén era un Edén, un monte. Yo me apunto porque yo he oído predicadores que dicen que este Edén era también aquí en la tierra. Pero yo me apunto a creer que este Edén era en la esfera espiritual, porque Dios en la Biblia nunca usa minerales para describir a sus creaciones terrenales, sino que usa minerales para describir a sus creaciones celestiales. Solo por eso. Y si alguien quiere pelear conmigo, pues me pongo los guantes. No. Si alguien quiere pelear conmigo y decirme: no, pastor, usted está disvariando, pues es un buen disvarío, les digo, porque de acuerdo a la pureza de la palabra, nosotros aparecemos ya finalizados por el trabajo de Dios como gente de oro. Empezamos nuestra carrera como gente de barro. Amén, Jorge. Te estoy dando material, Jorge, para que te desarrolles más. Entonces Dios a nosotros nos revela en su palabra, y nunca se les olvide Apocalipsis capítulo 21, porque ahí nos pone a la Nueva Jerusalén y dice que es la esposa del Cordero, y que yo sepa, la esposa del Cordero es usted y yo. Y si la Biblia dice que lo mismo que fue es lo mismo que será, para mí, la Nueva Jerusalén no es nueva. Ya era, porque Juan la vio descender del cielo y él dijo: yo, Juan, vi la ciudad. No es un evento para el futuro, no es algo que va a pasar en el futuro. De acuerdo a la pureza de la palabra y el pensamiento puro de Juan, es: yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo de Dios, ataviada como una esposa para su marido. Y eso pues a mí me ha abierto mucho el entendimiento, a pesar de que cuando Dios le abre a usted el entendimiento, cuando Dios le da a usted una mente perspicaz, que es una mente que alcanza a ver más fácil las cosas que otros, entonces muchas veces uno tiene conflicto porque no es entendido por otros. Y la palabra de Dios nos pone en esa situación que a veces no somos entendidos por otros. Pero gloria a Dios por aquello que dice la Biblia: entenderá el entendido. Y si usted es entendido, hermano, usted va a atesorar. Mire este personaje. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda. Mire, hermano, yo hoy me da risa porque digo yo, como que allá a lo lejos tenemos el vislumbre de que nos gusta vestirnos de oro y plata, pero nosotros puros anillitos de fantasía. Pura fantasía, cadenitas de fantasía. No, hombre,
si nos vestíamos de puros metales preciosos, hermano. Eso es si usted cree lo que estoy predicando. Pero mire, dice que este ser que se dejó engañar para engañarnos a nosotros, mire cómo se vestía. Versículo 14. Tú, querubín grande, mire, era ángel. O sea que la creación de Dios en la esfera espiritual es angelical. Usted y yo fuimos creados como ángeles. Creados como ángeles, no hechos, porque hechos fuimos hechos como hombres. Pero nuestro estado primigenio, hermano, es angelical. Y si no me creen, ya saben que el texto que tiene Gilma por ahí, que es de oro y de diamante, Efesios 2:10. Mire cómo dice Efesios 2:10 para que me entienda pues lo que estoy hablando, porque es posible que usted sea nuevo en esto y es posible que no le atine, porque somos hechura suya. Eso es hechura, nos hicieron en Adán, pero nos dice en quién fuimos creados. Mire, creados en Cristo Jesús. Eso, hermano, la iglesia del Señor lo ignora. La iglesia de Cristo vive en una ignorancia y una ceguera espiritual, hermano, que no sabe ni cómo fue que lo crió Dios. Pero yo le doy gracias a Dios que yo fui creado en Cristo Jesús. Yo pertenezco a la esfera espiritual. He aquí frente a vosotros un ángel. Ya estoy loco, ¿eh? Ya estoy loco. Pero esta locura, hermano, es buenísima. Si tú no sabes tus orígenes, si tú no sabes de dónde vienes, no vas a saber ni a dónde vas. ¿Cómo vas a entender Lucas 20:36? Y yo les dije que yo solo con Biblia hablo. ¿Cómo vas a creer Lucas? Ahorita regresamos a Ezequiel 28 otra vez, pero vayamos a Lucas 20:36. Dice que cuando tú resucites, mira, porque ya no vas a poder morir, pues vas a hacer ¿qué? Si ahorita estás detenido en esta carne, hombre, pero tú eres un ángel. Ángel hace honor a su nombre, ¿verdad? Ese sí es ángel. A veces parece, no. Ya va a decirle hermana Alma, eso. ¿Me estás captando? ¿Me estás captando, hermano? ¿Really? Usted sabe que hay muchos que no les gusta juntarse conmigo. Sí, porque creen que soy raro, que creen que, como les digo, que soy ángel. Y la Biblia dice que soy, y les digo que soy rey, peor. Y si les digo que soy sacerdote, porque regresemos pues a nuestra lección. Porque yo antes de hablarle a usted de la amistad, yo quiero hablarle de estas potestades, de estos principados, porque usted jamás va a saber lo que es tener amistad con otros correctamente si usted no entiende estas cosas. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Que yo sepa, el santo monte, la Biblia dice en Apocalipsis 14 que las primicias subirán al monte Sión, que el hijo varón subirá al trono y que los vencedores de la bestia estarán sobre el mar de cristal. Entonces, para mí, hermano, que me disculpen los predicadores que digan que esta creación fue aquí en la tierra. Esta creación fue en la esfera espiritual.
y la caída se originó en la esfera espiritual. Si no, usted no viniera aquí como usted es. Yo no hubiese venido aquí como soy, un hombre caído. ¿Para qué me van a mandar caído si no estaba caído? Me mandaron aquí porque algo me pasó en la esfera espiritual. Ah. Amén. Y si se la quieren ver conmigo, pues aquí estoy. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Dígame, ¿ese mundo no ha existido aquí en la tierra? Caminar uno en el fuego. ¿Se puede imaginar usted que nosotros podemos caminar en el fuego? Porque la Biblia lo dice, caminarás en el fuego y no te quemarás. Estarás en el mar y no te ahogarás. Por eso es que los sumerios, los primeros habitantes de estas tierras, de allá pues de las tierras del Medio Oriente, ellos dicen que el hombre sale del mar. Pero es mejor creer la Biblia. La Biblia dice que Dios hizo al hombre en un huerto de Edén, vegetal. Ahí lo hizo. Pero aquí ahora nos pone otra creación que la puso en el santo monte y en medio de piedras de fuego. Sigamos leyendo, 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No se sabe cuántos años vivió Adán sin pecar, porque si supiéramos cuántos años vivió Adán sin pecar, supiéramos cuántos años vivimos como ángeles sin haber pecado. Pero como la Biblia no lo registra. Pero una cosa sí registra es de que hay un tiempo en nosotros de perfección. No me digas tú a mí que no conoces lo que es ser perfecto, si de ahí caíste. Aquí hasta las moscas se oyen, hermanos. ¿Por qué crees que Dios está interesado en que tú seas transformado? Porque tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que es no vivir caído. Allá en tu subconsciente, ahí está y tú lo sabes. Pero lo que pasa es que tienes una lucha, porque hay quien se opone a eso. Hay una lucha. Las potestades, los principados, y para ajuste de penas, las autoridades aquí abajo no nos colaboran porque ellos nos provocan y nos meten a ira. Dígame si no da ira que el ICE ande haciendo las injusticias que anda haciendo con la pobre gente trabajadora. Gracias a Dios, hermano, que allá adentro de nosotros está una semilla, una simiente incorruptible que se llama Cristo. Por eso es que usted tiene que saber que los cristianos no son cualquier cosa. Si usted se cree cualquier cosa es porque usted quiere ser así. Pero la Biblia le enseña a usted lo que usted es. Usted es una creación angelical. Usted fue creado en Cristo Jesús. Y me atrevo a decir, dele palmas al Señor. Y me atrevo a decírselo. Porque si no fuera usted de esos, no podría estar aquí.
Aquí solo pueden estar los que aceptaron venir. Y si tú no eres de estos, lo siento mucho, pero dentro de 6 meses te vas de aquí. 46 años tengo de ver cuántos se van. Dios me ha puesto a administrar por 46 años. Y durante los 46 años, como dijo Jorge, el pastor sabe quién es cada quien. Sí, porque son ovejas. Yo sé quién es cada quien, hermano. Con solo tratarlo, verlo, cómo se conduce, qué hace, cómo se mueve aquí. ¿Usted cree que no? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Otro poquito, leamos. A causa de la multitud de tus contrataciones. Fíjese que eso nos debe llamar la atención porque el ser que Dios nos pone de ejemplo como sello de la perfección, dice que tenía multitud de contrataciones. O sea que él era el encargado de contratar. Mi pregunta es, ¿te contrató a ti? Se me hace que sí. Se me hace que sí, porque mira cómo eres. Multitud de contrataciones. Y como tenías tantas contrataciones, que ahí están en la Biblia, yo quiero que usted sepa, yo he buscado cuáles eran las contrataciones y Dios le dice a uno cuáles eran las contrataciones. Pero hoy no se la voy a decir, siga viniendo. No, porque si no, no terminaría nunca un mensaje. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Fíjese, hermano, qué tremendo cuando a uno le delegan autoridad. Porque para mí esa era autoridad delegada. Dios le delegó su autoridad. ¿Y sabe qué era una de las contrataciones que Dios le dio? Era que cuando Ramón se pone a cantar aquí, él recoja toda la alabanza y él mira a todos los que están aquí cantando y se la lleva a Dios. Y en una de esas que llevaba para allá con Dios la alabanza y todo lo que hacemos nosotros, dijo, esto me caería bien para mí. Esto está bueno para mí. ¿Para qué voy a ir hasta allá? Si aquí lo puedo yo, mejor me lo agarro para mí. Y por eso es que los cantores son como son. Casi no hay amenes. Dígame usted, ¿qué alabador no es orgulloso por el don que Dios le da? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Se da cuenta que lo echaron del monte de Dios? Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Sigamos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, ya ve que lo saca. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Hermano, tenía santuario, era sacerdote.
Porque en la Biblia tener santuario, y usted sabe que Cristo es el sumo sacerdote ahorita en el santuario celestial. Tener santuario es ser sacerdote. Él era sacerdote. Pero ¿qué pasó? Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. Los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos saben que Satanás es príncipe? Es ángel. Es un príncipe de este mundo. Él era el que ministraba como príncipe, ministraba reyes, ministraba naciones. Por eso él engaña a reyes y naciones. Él era el encargado de Dios, pero encontraron en él maldad. Entonces, yo quisiera que hoy fuera un despertar para ti y que en tus crónicas escribas para que nunca se te olvide que Dios te va a hablar en una Biblia que pone personas, pueblos, naciones, reyes, parábolas, metáforas, y ahí te va a esconder la verdad para que tú la descubras, pero está escondida en personajes. Tienes que aprender que Dios te va a revelar su propósito, pero tienes que saber que debido a ese ser caído hay guerra. Nosotros vivimos en una guerra. Nuestra vida es una guerra, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Nosotros tenemos guerra contra ángeles caídos, contra demonios, contra potestades. Hay guerra. Y todo lo que Dios quiere lograr a través de ti, lo logra a través de una guerra ganada. Si tú no ganas la batalla, es porque tienes un problema. Es porque crees que la batalla la tienes que pelear tú. Pero la batalla de nosotros, eso es lo que me llama a mí la atención. Que la Biblia la llama la buena batalla. ¿Por qué? Porque no la pelea uno, sino que la pelea Cristo por uno. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna. Tú no estás solo. Alguien pelea por ti. Por eso nos llena de historia tras historia. Las jornadas, hermano, están llenas de guerras. ¿Sí o no? Que había que conquistar esta tierra, que había que conquistar aquella, que había que vencer estos enemigos, había que hacer esto. Entonces, ahorita voy a empezar a predicar, pues, porque ya les voy a hablar de la amistad. No, otro día les hablo de la amistad, pero quiero decirles que pongan atención, pues, porque solo usé toda esta introducción para que leamos 1 Samuel 14 y versículo 1. Y quiero que por favor se les grabe durante la semana, lean 1 Samuel 14, 15, 16, 17 y 18. Todos esos capítulos, porque esos capítulos nos enseñan lo que el pastor quiere predicarles a ustedes, que se llama la amistad. La amistad. ¿Se recuerda que le enseñé que sea disciplinado en su pureza? Que sea disciplinado en su matrimonio, que sea disciplinado en su paternidad, y ahora toca ser disciplinados en nuestra amistad, porque la iglesia la ha llamado Dios para ser una entidad de amistad.
Pero tenemos que tener cuidado porque la amistad nuestra aquí hay que pelearla, porque si somos amigos vamos a querer a la mujer de nuestro hermano y nuestra hermana va a querer el esposo de la otra y se vuelve una amistad diabólica. Eso se llama amistad diabólica. Pero somos llamados a ser amistosos. Abraham fue llamado amigo de Dios. Los discípulos fueron llamados amigos de Dios. Entonces, miren cómo dice. Aconteció un día. Tan linda la Biblia, hermano, que solo no anda con tantos peros ni arreglos. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Solo los voy a introducir. La otra semana les voy a predicar con claridad cómo es la amistad de nosotros como cristianos. ¿Aló? Miren cómo nace el pensamiento de la amistad, porque Saúl y Jonatán llegaron a ser amigos de una manera entrañable. Sucedió lo que dicen amor a primera vista, pero un amor puro. No vayan a creer ustedes como usan los gays, porque los gays usan la historia de Jonatán con David, la usan para hablar de su noviazgo corrupto e inmoral. Pero la Biblia no registra ningún amor inmoral entre David y Jonatán. Pero miren cómo empezó. Empezó que Jonatán, hijo de Saúl, sentía la carga de la pelea, porque los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios y ellos siempre querían destruirlos. Entonces Jonatán sintió en su corazón y no le avisó ni a su papá. Y ustedes lo van a ver que él se fue y solo puso una señal. Él dijo: vamos a ir, le dijo a su paje de armas, vamos a ir a donde están los filisteos, allá al otro lado. Y mira, pues le dijo, mira, vamos a poner una señal. Nos vamos a presentar delante de ellos, y si ellos nos dicen suban aquí donde estamos nosotros, ya se fregaron, dice, porque nos los entregó Jehová. Pero si ellos no nos dicen que subamos para allá, dice, ya nos fregamos, nos van a coger, nos van a matar. Y resulta que así se inició la amistad, porque todos los capítulos hablan de guerra, 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 hasta el momento en que Dios había escogido a David como su siervo y se llegó a identificar en una manera tan profunda con Jonatán, que ellos ganaron las mejores batallas contra el enemigo de Dios. Y aunque el fin de Jonatán no fue tan sobresaliente como el de David, Jonatán murió como un hombre fiel peleando por la amistad. Vuelvo a repetir, tú tienes un llamado de ser amigo de todos los hermanos, pero ten cuidado porque el diablo sabe cómo engañar la amistad y te empieza a gustar la esposa del otro. Y entonces ahí ya se vuelve una amistad diabólica y Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. La iglesia es una entidad pura. La iglesia es una entidad donde nosotros nos movemos en una relación con temor y temblor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana, porque nos has revelado tu primera creación y cómo esa creación duró por mucho tiempo sin caer,
pero el orgullo y la vanidad y las contrataciones hicieron que se creyera Dios. Y por eso hizo caer a todas tus creaciones celestiales. Hizo caer, hizo estragos, y sobre eso todavía se trajo la tercera parte de los ángeles. Y ahora estamos, Señor, en la batalla, pero te damos gracias porque la batalla no es nuestra,